Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios nos explique mejor a través de mi persona. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, venimos ante ti. Nuevamente, Señor, dándote gracias por todas las bendiciones que tú tienes para con nosotros, Señor. Y nuevamente, Señor, dándote gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es una bendición para nuestras vidas, Señor. Y cada día, Señor, que venimos a tu palabra, aprendemos más y aprendemos más de ti, Señor. Y eso es lo que queremos hoy, Señor. Queremos aprender de ti. Que tú nos hables, Señor, y que podamos entender mejor las Escrituras, de tal manera, Señor, que seamos mejores para ti, Señor. Háblanos a través de la palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios da fe. Estamos en Marcos 12, del 28 al 34. Y dice así, Marcos 12, del 28 al 34, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarte con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. La palabra de Dios es algo especial. La palabra de Dios es algo que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado y que debemos valorar como lo más que tengamos. Lo mejor, el tesoro más grande que debemos tener es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Todo lo que diga en la Biblia es cierto, es verdad, es certero, no hay duda, no hay falla en la palabra de Dios. Debemos de entenderla. ¿Y para qué nos sirve la palabra de Dios? La palabra de Dios nos da testimonio de que Jesús es la verdad. Jesucristo es verdad, la palabra de Dios es verdad. Algo pasó al inicio del tiempo. Cuando Adán y Eva pecaron, algo pasó, mis hermanos. Algo que a nadie nos gusta. Dios puso una maldición en nosotros para que todos tuviéramos que trabajar para comer. Cuando Adán y Eva pecaron, dijo: el que no trabaje, que no coma. Ahora hay que trabajar para comer. No sé cómo sea en su lugar de trabajo, mis hermanos, pero donde yo trabajo, de alguna manera todos los días yo llego y hay trabajo. Ayer acabé lo que tenía que hacer, llego hoy y hay más trabajo. Salgo, terminé de trabajar, mañana llego y hay trabajo. Todos los días hay trabajo. No sé cómo hizo Dios eso, pero siempre hay trabajo. Muchas veces algunos trabajan más que otros. Algunos se esfuerzan físicamente más que otros. Algunos tienen trabajo más intelectual, otros más físico. Pero de que todos trabajan, todos trabajan. Y mientras más experta sea la persona, menos difícil es el trabajo. Los que tienen un trabajo muy especializado casi no se esfuerzan físicamente, más bien se esfuerzan como que con la cabeza, como que piensan mucho, ¿no es cierto? Y estaba yo viendo un programa de televisión el otro día acerca de una persona que cometió un crimen. Resulta que una mujer se murió. Y la mandaron llamar a la policía, llegó la policía, se llevan al cuerpo. Todos estaban convencidos de que era un asesinato, de que a esta mujer la habían matado. Pero nadie podía encontrar de qué había muerto. Era una cosa bien interesante. La llevan, le hacen la autopsia, le hacen el análisis y dicen: no, pues sí se murió, pero no sabemos de qué murió. Todo apuntaba a que el esposo la había matado, pero no sabían de qué había muerto.
Entonces mandaron traer otro especialista. Hizo los análisis, vio todos los residuos, todo lo que había del cuerpo, no encontró nada. Hicieron el acta de defunción, pero no le pusieron de qué se murió porque no sabían de qué se había muerto la mujer. El día que murió, ella estaba para irse de vacaciones con su hijo, estaban cargando el carro con el equipaje, las maletas, y ahí en el patio, ¡pum!, se cayó muerta. Nadie sabía de qué había muerto. El segundo especialista dijo, bueno, pues está fácil, vamos a sacar el cuerpo, vamos a hacerle otra autopsia para ver qué pasó y vamos a hacerlo con más cuidado. El problema, la habían cremado, no había cuerpo. Bueno, un gran problema, ¿y ahora qué hacemos? Entonces la gente empezó a buscar, los policías empezaron a buscar un especialista en veneno. Empezaron a buscar quién era un especialista en veneno por todo el mundo, y encontraron un viejito en Inglaterra, que era el mejor, el más especializado. Ya, bueno, lo entrevistaron, ni podía ni hablar el hombre, ya bien viejito el hombre. Entonces le dieron los residuos que había del cuerpo y él determinó que la habían matado con cianuro. Dependiendo de los niveles que encontró ahí, él determinó que le habían dado el cianuro justo antes de que se cayera en el patio. Llevó como 4 años o algo así, pero finalmente acusaron al esposo y el esposo confesó y lo metieron a la cárcel. ¿Qué se requería? De un experto para que encontrara el problema. Eso era lo que estaba pasando ahí. En nuestra lección hoy, en la clase lo que acabamos de leer hoy, nos encontramos que hay un escriba que viene y le pregunta a Jesucristo acerca de los mandamientos. ¿Quién era el escriba? Era el experto en escribir. Gran cosa. ¿Cuántos de aquí escriben? Todos escribimos. ¿A cuántos se les entiende a los que escribimos? Ya es otra cosa. Este hombre era un experto en copiar documentos. Ese era su trabajo. Antes no había imprentas, antes no había librerías, antes no había nada de eso. Se necesitaba un libro. ¿Qué había que hacer? Había que agarrar el original y copiarlo a mano. Ese era su trabajo. Era un experto en escribir. Y su trabajo principal era escribir la ley, hacer copias de la ley. Y lo que habían desarrollado los escribas era un sistema en el cual se aprendían cuántas letras había en la ley, cuántas palabras, cuántas letras, cuántos espacios. Se los sabían de memoria para que siempre saliera igual. Así que este hombre es un experto en la ley. Mira el versículo 28. Versículo 28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este versículo nos dice muchísimo acerca de este hombre. Yo sé que lo que vamos a leer hoy habla de los mandamientos, habla del primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, amarás al prójimo como a ti mismo, pero eso no lo vamos a ver hoy, no se preocupe. Si usted dice, es que yo no quiero a mi prójimo, no se preocupe, de eso no vamos a hablar hoy. Este verso nos dice muchas cosas acerca del escriba. Primero, el escriba había estado escuchando las discusiones que habían tenido los saduceos y los fariseos con Jesucristo. Desde el capítulo 10 empiezan las personas a preguntarle a Jesucristo muchas cosas acerca del divorcio, acerca de la vida eterna, acerca de las obras, acerca de su autoridad, acerca del tributo, acerca del diezmo, acerca de la resurrección. Le están preguntando muchísimas cosas a Jesucristo los fariseos y los saduceos. Y este escriba está escuchando, está poniendo atención y dice, él los había escuchado disputar y sabía que le habían respondido, que Jesús había respondido bien. ¿Cómo es que él sabía que Jesucristo había respondido bien? ¿Cómo es que él sabía que Jesucristo había respondido bien? Este escriba no era parte de los discípulos. Este escriba no había andado con Jesús para allá y para acá los 3 años de su ministerio. Este escriba no sabía lo que Jesucristo había estado haciendo.
Lo único que ese escriba sabía era la palabra de Dios. Lo único que él sabía de memoria eran las Escrituras. Y en base a lo que Jesucristo contestó, y en base a su conocimiento de las Escrituras, él determinó que Jesucristo había contestado bien. Qué importante es conocer las Escrituras. Esta mañana estudiábamos acerca de la salvación, acerca de la seguridad de la salvación. ¿En base a qué? En base a las Escrituras, mi hermano. Lo que dice la palabra de Dios. Así que si usted conoce la palabra de Dios, usted está del otro lado. Los judíos, hablando de la palabra de Dios, tienen una tradición bien interesante que tiene que ver con analizar las Escrituras. Ellos no simplemente las aplican así como así, sino que ellos las estudian, las analizan. Por ejemplo, uno de los mandamientos dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ese era uno de los mandamientos que tenían los judíos. Pero este mandamiento es uno de los mandamientos que más problemas les causó a los judíos. Por ejemplo, ahí no tiene una lista de las cosas que sí puedes hacer y de las cosas que no puedes hacer. Ahí simplemente dice que el 7º día no trabajarás. Ni tú, ni tu siervo, ni tu criado, ni nadie va a trabajar ese día. ¿Qué significa trabajar? ¿Qué se considera trabajo? Por ejemplo, en nuestros días, si habláramos de este mandamiento en nuestros días, ¿qué tal el teléfono celular? ¿Será que el 7º día no puede usar el teléfono celular? Bueno, si lo uso para trabajar, no. ¿Y si lo uso nomás para ver las redes sociales? Pues quién sabe. ¿Y si lo uso para leer la Biblia? No, entonces sí. Un gran problema. Los judíos tenían la tradición de analizar las leyes y tratarlas de aplicar a la vida diaria en cosas prácticas. Este escriba obviamente había analizado las Escrituras. Dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Fue la pregunta que le hizo a Jesucristo. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Si yo les preguntara cuál es el primero de los 10 mandamientos, el primero de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero eso no fue lo que Jesucristo respondió. Versículo 29, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? La pregunta que este hombre estaba haciendo era: entre todos, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? El versículo 28 entonces nos habla de 2 cosas de esta persona. De este escriba nos dice que él era una persona que había analizado las Escrituras, una persona que había estudiado las Escrituras, una persona que sabía las Escrituras. Él sabía que Jesucristo había contestado correctamente. ¿Por qué? Porque él sabía las Escrituras. Comparó lo que Jesucristo dijo con lo que decían las Escrituras. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra, o cuando estamos como en esta situación, usted está escuchando un mensaje, y alguien le da la palabra, le dice: hermano, vamos a leer en este versículo, y este versículo quiere decir esto. ¿Cuántos de nosotros podemos filtrar el mensaje y decir: efectivamente está correcto, o decir: no, el hermano está equivocado? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer eso? ¿De qué depende? De cuánto conocemos las Escrituras, de cuándo meditamos en las Escrituras. ¿Y para qué quiero las Escrituras? Bueno, las Escrituras me dicen quién es Cristo, me dicen quién es Jesús, me dicen quién es Dios, me ayudan a conocer a Dios. En esta ocasión, el escriba que le está preguntando a Jesucristo, es una semana muy importante, es la última semana de Jesucristo en la tierra,
Estamos hablando que era ya como miércoles, el miércoles santo, ya le faltan unos 2 días para que maten a Jesucristo. Y es importante que este hombre le pregunte a Jesucristo, porque a partir de ese momento, todo lo que es por fe va a ser el Evangelio. La salvación viene por fe. A partir de ese momento había que creer en Jesucristo que murió y resucitó, ¿no es cierto? Y Romanos 10, del 13 al 17, Romanos 10, del 13 al 17 dice: porque todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Para creer más y más en Jesucristo. Y en esta semana crítica en la que Jesucristo está a punto de morir, es importante que se note que la palabra es importante. En el proceso de salvación, la fe es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona que va a creer en Cristo tiene por fuerza que escuchar la palabra de Dios. Si usted va a predicar al Evangelio a alguna persona, tiene que usar la palabra de Dios para predicar el Evangelio. La persona va a creer cuando escuche el Evangelio. El Salmo 119, no lo vamos a leer todo, no se preocupe, el Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia, pero dice algo así como: en mi corazón he guardado tus mandamientos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. El Salmo 119 nos habla de guardar la palabra de Dios. Este hombre, el escriba, obviamente que había guardado la palabra de Dios. Los líderes religiosos de aquel entonces, los fariseos, los saduceos, ¿por qué guardaban la ley? Por tradición. ¿Por qué guiaban al pueblo? Por tradición. ¿Habían escudriñado las Escrituras? No. Sabían la ley, pero no meditaban en la ley. Esto nos debe de hacer una pregunta a nosotros, mis hermanos. Cuando usted lee la palabra de Dios, ¿qué hace con la palabra de Dios? ¿Usted lee la palabra de Dios y se le olvida? ¿Usted lee la palabra de Dios y se la aprende, aunque no la entiende? ¿Usted lee la palabra de Dios y medita en ella y la guarda en su corazón? ¿Qué hace usted cuando usted lee la palabra de Dios? Como todas las cosas en la vida, hay épocas en las que hacemos cosas con más intensidad y hay épocas que no. No es secreto que el mes de enero es el mes de las dietas. No es secreto que el mes de enero es el mes del ejercicio, la disciplina. Todos, si no es que casi todos, empiezan el año con un deseo de maltratar el cuerpo que, oiga usted, todos quieren maltratar el cuerpo. No más carbohidratos, no, ya se acabaron. No más azúcares, no más papitas al mediodía, no. Pura comida light. Así para cuando llegue el pastel de chocolate me lo como completo. Así empezamos todos el mes. Y no cabe duda que a veces eso pasa con la Biblia. Hay meses que ¿cómo le metemos a la Biblia? Bueno, no soltamos la Biblia. Y hay meses que nomás lo usamos para coleccionar polvo. Pobre Biblia, ni nos acordamos de la Biblia. Juan 5:39.
Jesucristo nos hace una recomendación desde el principio de su ministerio. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Desde el inicio Jesús nos da una recomendación, pero ¿por qué nos dio la recomendación? Mira el versículo 38, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. ¿Por qué nos recomienda que escudriñemos la palabra? Porque a veces no la tenemos en nuestro corazón, a veces se nos olvida. Hermano, ¿qué dice la palabra en Primera de Benjamín 15:22? Se nos olvida. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Pues quién sabe. ¿Y dónde dice? Pues en la Biblia, pero ¿dónde? Se nos olvida. ¿Qué pasa? Si queremos creer en Cristo, necesitamos conocer a Cristo. No podemos creer en alguien a quien no conocemos. El problema es que hay varias maneras de conocer a Cristo. A veces lo conocemos en los problemas. Cuando estamos en problemas nos metemos y encontramos a Cristo. A veces en medio de las bendiciones, a veces en el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. La manera más efectiva de conocer a Cristo es en las Escrituras. Porque las Escrituras nos dan testimonio de Él. La manera más efectiva de conocer a Cristo es leer la Biblia y retenerla en el corazón. Este hombre viene y le pregunta, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? La respuesta de Jesucristo es impresionante porque le contesta exactamente lo que dicen las Escrituras. Jesucristo no le contesta lo que se le ocurre, ni le medio cambia la palabra, contesta exactamente lo que dice las Escrituras. Mira el versículo 39. Juan 5:30, no, en Marcos. El que sigue, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ya le decía yo hace ratito, este no es el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Pero Jesucristo dice, este es el más importante. Este no es el que encontramos en Éxodo 20. ¿Dónde encontramos este mandamiento? En Deuteronomio 6. Lo cual indica que Jesucristo también había organizado los mandamientos por orden. ¿Qué es lo más importante? Amar a Dios. ¿Qué es lo más importante? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Pero ¿cómo voy a amar a Dios si no lo conozco? ¿Cómo voy a amar a alguien a quien no conozco? Las citas ciegas no son una buena idea. Salió a cenar a ver con quién. Esa no es una buena idea. ¿Cómo se va usted a enamorar de alguien a quien usted no conoce? No se puede. ¿Cómo va usted a amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente, si usted no lo conoce? El verso 31 dice, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otros mandamientos más importantes que estos. Estos mandamientos son los más importantes. No se preocupe, los vamos a estudiar el próximo mes. Pero la respuesta del versículo 32 del escriba es todavía más impresionante. El versículo 32 dice, entonces el escriba dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Cómo le dijo él?
Él no respondió el mandamiento, le dijo, sí, cierto, ese mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón. Le dijo, no, lo más importante es que hay un Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Cómo es que este hombre estaba tan convencido de que solamente había un Dios? De que solamente había un Señor y no había nadie más afuera de Él. Fácil. Él conocía las Escrituras. Los judíos tenían 632 o 613 mandamientos, más de 600 mandamientos, muchos mandamientos en la ley. ¿Cuál es la esencia de los mandamientos? Que solo hay un Dios. ¿Cuál es lo principal de los mandamientos? Que solo hay un Dios. Y este escriba que conocía la ley, que conocía los mandamientos, que conocía las Escrituras, había meditado en la palabra. Y sabe que Jesucristo tiene razón porque Él dijo que solamente hay un Dios. Esto es tremendo. El versículo 34, Jesucristo le dice, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Impresionante. ¿Por qué? Porque este hombre conocía la palabra de Dios. Yo creo que ya se dieron cuenta de qué vamos a hablar hoy. Hay que conocer la palabra de Dios. Esto nomás es la introducción, mi hermano. Ahorita empiezo con el mensaje. No, no es cierto. ¿Se acuerda del joven rico que viene y le pregunta a Jesucristo, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Un muchacho que toda su vida había ido a la iglesia, que toda la vida había guardado los mandamientos, que había hecho lo que le habían enseñado en la iglesia. Viene y le dice a Jesús, ¿por qué más quieres que yo haga? Yo he guardado toda la Escritura, he guardado todos los mandamientos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este muchacho, si lo comparamos con el escriba, él guardaba los mandamientos porque eso había aprendido. Era tradición, era costumbre, él lo hacía así vivía él. El escriba guardaba los mandamientos porque los había creído, los había entendido, los había meditado, los había hecho suyos. No solamente los había memorizado, los había entendido, había meditado en la palabra. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Esta Biblia no está cooperando conmigo hoy. Dice así, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras que yo te mando las vas a enseñar a los demás, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Y aquí es verdaderamente donde el mensaje toma sentido. Deje a los niños que se maten allá arriba, no se preocupe. Aquí es donde el mensaje toma sentido. Mi hermano, las redes sociales nos han invadido en todos los sentidos de nuestra vida. No importa si usted es adulto, si usted es joven, no importa, todos estamos siendo afectados por las redes sociales. No importa qué tipo de aplicación usted use, desde el Facebook hasta el Instagram, Pintagram, no importa lo que usted use, todas las redes sociales se han infiltrado en nuestra vida. Inclusive el presidente Trump no deja el Twitter en paz. Ay, cómo le da el Twitter, right? Por todos lados, la aplicación más sencilla le pide que ponga usted a sus contactos. La aplicación más complicada le pide que ponga sus contactos. Todo el mundo se entera, todo el mundo se comunica ahí. Y usted me dice, ay pastor, lo que pasa es que usted está en contra de las redes sociales. Los muchachos no hacen nada malo en el celular. Pues no se trata de que hagan algo malo, que no hagan algo bueno, no se trata de eso, mi hermano. ¿Qué clase de influencia estamos recibiendo a través de las redes sociales? Ay, hasta ponen versículos
Y yo nomás le doy like cuando hay un versículo. ¿Ha comparado el versículo con la Biblia? ¿Se ha dado cuenta si lo que pusieron ahí es lo que dice la palabra de Dios? O nomás porque parece como que es la Biblia le dio like. Póngale amén para que lo bendiga. ¿Cuándo se ha visto eso, oiga usted? ¿Qué clase de influencia estamos recibiendo nosotros a través de las redes sociales? ¿Cómo van a saber nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal si la única influencia son las redes sociales? Hoy en día la sociedad dice que si se siente bien, está bien hacerlo. Eso dice la sociedad. ¿Se siente usted bien haciendo eso? Hágalo, está bueno. La Biblia nos dice que hay cosas que a Dios no le gustan. Pero ¿cómo van a saber nuestros hijos la diferencia entre lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios si nosotros no compartimos la palabra con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió la palabra con sus hijos? Oiga, pastor, pues yo no soy pastor, yo no doy clases de Biblia en la casa, yo no hago esas cosas en la casa. Pues ese es el problema, mi hermano. ¿Usted lee la Biblia en la casa? Ese es el problema. ¿Cuántas veces se ha sentado usted con su hijo y dice, mira lo que leí hoy? Me estoy derritiendo, yo creo que hace mucho calor aquí. ¿Cuántas veces ha usted puesto la palabra de Dios enfrente de sus hijos antes que otras cosas? ¿Cuántas veces ponemos la Biblia primero que las redes sociales? Es un problema. Si comparamos a una persona que solamente ha leído la Biblia y lo comparamos con una persona que nunca ha leído la Biblia, el comportamiento es totalmente diferente, porque no saben lo que le gusta a Dios. Usted, no lo estoy regañando, hermano, pero usted y yo tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que hacer que la palabra sea el filtro de nuestra vida. El año pasado, en enero del año pasado, el 2017, empezamos un programa aquí para leer la Biblia en todo el año. Le ponía yo un papelito ahí atrás con los versículos que teníamos que leer todos los días. Empezamos muy bien en enero. Ya para julio ya se quedaban los papelitos ahí, ya nadie se los llevaba. Ya para octubre ya no los imprimí, nadie me preguntó. ¿Qué pasó? ¿Cuántos lograron leer la Biblia en todo el año? Oye, es que yo no puedo leer, platiquemos, le doy ideas, ¿cómo le puedo hacer para que la escuche? No tiene que leerla, tiene que oírla, pues la escuchamos. ¿Qué vamos a hacer este año? Me voy a inscribir al gimnasio para que me ponga bien, para que ya me cierre el saco, porque ya no me cierra el saco. ¿Qué vamos a hacer este año? Nomás voy a comprar comidas light para que me vea bien bonito. ¿Qué vamos a hacer este año, mi hermano? Tenemos que regresar a las Escrituras. Tenemos que meternos a la palabra de Dios, tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la Biblia es el centro de mesa de nuestra casa? Muy pocas veces. Nos pregunta algo el niño, la niña, ¿qué le decimos? Ah, pues yo no sé. ¿Y qué dice la palabra? Ah, yo no sé, pregúntale al pastor, a mí qué me dices. ¿De quién es la responsabilidad, mi hermano? Los niños latosos que están allá arriba corriendo ahorita. ¿Cuánto tiempo están ellos con su maestra a la semana? 40 minutos. ¿Usted cree que con 40 minutos a la semana los niños van a aprender la Biblia?
¿Cuánto tiempo pasa usted con ellos en la casa? Ahí es donde van a aprender la Biblia los niños. Usted pasa conmigo, si viene todos los domingos, 45 minutos escuchando la palabra. Si viene un domingo sí, un domingo no, pues ya es menos. ¿Usted va a aprender la palabra conmigo? No, mi hermano. Usted tiene que meditar en la casa. Este año me gustaría retarlo no solo a que leyera la Biblia en un año, sino a que medite la palabra de Dios con su familia. Que usted ponga un tiempo en la casa. Apaguen todo. Vamos a sentarnos a leer la Biblia. Oiga, pero es que algunos hablamos diferentes idiomas en la casa. Algunos, los muchachos entienden mejor el inglés, algunos entienden mejor el español, algunos... No importa, en el idioma que sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Lo que estudiamos los domingos. ¿Alguna vez se siente usted en la casa y le pregunta al niño, ¿qué aprendiste en la escuela dominical? Casi no hacemos eso. ¿Qué tal que el niño viniera y nos preguntara a nosotros, papá, ¿y qué aprendiste en la predicación? Ándale, se puso buena la cosa. ¿No es cierto? Tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que regresar a meditar en la palabra de Dios. Es necesario que le inculquemos a la familia el deseo de que Dios esté presente todos los días en nuestra vida, y la única manera de hacerlo es con la palabra de Dios. Este escriba fue un experto que le preguntó a Dios porque él conocía la palabra de Dios, le preguntó a Jesucristo porque él conocía la palabra de Dios al 100%, un experto. Y él determinó que Jesucristo dijo la verdad, porque la palabra de Dios es verdad, y la palabra de Dios nos da testimonio que Jesucristo es verdad. No dejemos que las redes sociales, no dejemos que ninguna influencia engañe a nuestra familia. No dejemos que ninguna doctrinas nos engañen. Tenemos que meditar en la palabra. Que este año sea un año en el que nos metamos en la palabra y aprendamos más de Jesucristo a través de la palabra. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Let's pray. Bendito Padre Celestial, nuevamente venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por este día, Señor. Es cierto, Padre, que tu palabra es verdad. Es cierto, Padre, que tu palabra da testimonio de que Jesucristo es verdad. Pero tristemente también es cierto, Señor, que a veces nosotros mismos no pasamos suficiente tiempo estudiando la palabra, Señor. Es triste, Señor, que a veces nosotros mismos le damos prioridad a otras cosas antes que a la palabra, Señor. Quiero rogarte que en esta mañana, Señor, tú pongas en nuestros hermanos, Señor, el deseo de escudriñar las Escrituras profundamente, meditar en ellas, guardarlas en nuestros corazones de tal manera, Señor, que nadie nos venga a engañar, que nadie nos influencie, Señor, con cosas negativas, con cosas erróneas, equivocadas, Señor, que ninguna doctrina equivocada entre en nuestra vida, Señor, porque tu palabra es el filtro de todas las cosas que están entrando en nuestra vida, Señor. Te ruego, Señor, que el reto, Señor, sea algo que podamos llevar efectivamente todos los días en nuestros hogares, Señor, que podamos estudiar la palabra con nuestros hijos, que podamos enseñarles a nuestros hijos, que podamos, Señor, abrir la Escritura en el hogar y que les podamos decir, la palabra de Dios dice, tal como tú nos muestras, Señor, tal como tú contestaste, Señor, cuando te preguntaron, que estemos listos para preguntar lo que dice, para contestar lo que dice tu palabra, Señor. Te ruego que ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a que meditemos en tu palabra, que la guardemos en nuestro corazón, Señor, y que nada, Señor, nos aparte de estudiar, de tener, Señor, tu palabra en el camino, en donde vayamos, en donde trabajemos, en la casa, en donde estemos, Señor, que siempre esté tu palabra con nosotros. Te lo pido, Señor, que pongas este deseo en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén.